Siempre lo digo, me repito más que el ajo, pero siempre lo digo en la radio, que es uno de los muchos proyectos que tiene WAFI, que antes ya Aina pues nos ha presentado, con el doctor Quintana también, sobre todo, pero Aina nos ha hecho un esbozo de todos los I+D que hay en WAFI. Pero hay uno que a mí especialmente pues, me hace gracia, que es el Preventomics. Me hace gracia a todos. Pero el Preventomics, pues mire, pues, no sé por qué, pues especialmente. Y vamos a hablar de Preventomics, vamos a hablar de la alimentación personalizada para deportistas. Y vamos a dar la bienvenida a la doctora Biotsa Gutiérrez, que es Public Programs Project Manager de Eurecat. Doctora Biotsa, está por ahí viene, por ahí viene. Un aplauso para que coja fuerzas. No corra, doctora, porque también saludamos al doctor Josep María Dalbás, responsable de Nutrición y Salud de Eurecat. También bienvenidos ambos. Un fuerte aplauso. Bueno, como les decía, es un proyecto internacional que a mí personalmente me apasiona. Creo que tienen ustedes dos unas presentaciones y creo que va a empezar el doctor Dalbás, ¿no? Yo. Muy bien, ahora nuestra compañera Cristina nos va a ayudar en el tema. Tome asiento, doctora, mientras tanto, y así disfrutamos de la presentación del doctor Dalbás, después disfrutaremos de la suya y veremos en qué punto están los ómicos. Todo en una, muy bien. Pues ustedes mismos. Adelante, doctor Dalbás, cuando usted quiera. Pues muchas gracias al Comité Olímpico, a la Fundación Atlético de Madrid, a WAFI, por invitarnos a hablar del proyecto Preventomics. Es un proyecto que nos hace mucha ilusión a todos los que estamos en él y que está llegando a su fin, por lo que podremos ver los primeros, algunos de los primeros resultados que estamos obteniendo en cuanto a nutrición personalizada. Así que, a ver si le cojo. Sí. Es así. Lo estaba cogiendo al revés. Bueno, cuando hablamos de nutrición personalizada, básicamente hablamos de recomendaciones, de hábitos dietéticos que son apropiados para un individuo a mantener un estado óptimo de salud. Y para dar estos consejos deben tenerse en cuenta diferentes aspectos del individuo, ¿no? Como puede ser la dieta, su estilo de vida, sus preferencias, pero también su estatus fenotípico. Cuando hablamos de fenotipo nos referimos a todas las características físicas del individuo, pero también el estado genético, el background genético, es decir, qué variantes de genes llevamos que nos pueden hacer susceptibles de unas enfermedades o a responder de una determinada manera a ciertos nutrientes de la dieta, ¿no? Y por lo tanto, a partir de aquí, podemos dar consejos dietéticos sobre qué elementos de la dieta podemos elegir, cuáles son los patrones dietéticos más adecuados para nosotros o incluso estilos de vida, ¿no?, que podamos adoptar para mejorar nuestra nutrición y la salud con la relación con la salud. Normalmente, cuando hablamos de nutrición personalizada, en la actualidad se habla mucho de genética, ¿no? Hay muchos servicios que nos hacen análisis genéticos exhaustivos y estos análisis nos permiten determinar cuáles pueden ser diferentes o qué patologías podemos desarrollar en el futuro y, sobre todo, en el caso de la nutrición, cómo podemos llegar a responder a ciertos nutrientes. Lo que está muy claro es que la genética no es todo. Lo vemos en estudios, por ejemplo, con gemelos univitelinos, ¿no?, que son genéticamente idénticos, pero que debido a sus estilos de vida, ¿no?, y al ambiente que les rodea, desarrollan diferentes fenotipos que decíamos antes. Algunos de ellos, ¿no?, tenemos parejas de gemelos que uno se mantiene en un estado de normopeso, delgado, mientras que el otro desarrolla cierto grado de sobrepeso o obesidad, ¿no? Y en estos casos son muy interesantes de estudiar porque así podemos ver cuáles son los factores ambientales que más contribuyen a estas divergencias, ¿no?, demostrando que no es solo el contenido genético que llevamos, sino que también los factores que nos rodean, nuestros estilos de vida, los que van a determinar cómo somos y qué somos, ¿no?, al final. Luego, ¿cómo podemos determinar, ¿no?, este estado fenotípico? ¿Cómo podemos determinar nuestras características físicas que nos van a ayudar a personalizar las dietas y otros tratamientos? Podemos hablar de elementos como el índice de masa corporal,
que tiene que ver con el peso, la composición corporal, la cantidad de masa muscular que tenemos, la cantidad de masa grasa, algunos aspectos clínicos podemos empezar a utilizar actualmente, los niveles de glucosa, de colesterol, ¿no? Y otros parámetros que nos permiten ya empezar a dar ciertos consejos personalizados. Sin embargo, estos parámetros no nos permiten llegar a determinar exactamente cómo está funcionando nuestro metabolismo, que al final es lo que determina nuestro estado de salud. Eso se ve en algunos estudios, como este que tengo aquí, en el que, fijaos, aquí tenemos la mortalidad creciente en una población que se estudió en este estudio que vemos aquí, donde veíamos que individuos que tienen un índice de masa corporal normal, es decir, que son normopeso, tienen una salud metabólica palpable y, por lo tanto, tienen esa mortalidad reducida. Por el otro lado, ¿no? En el otro extremo, tenemos individuos obesos que tienen un estatus metabólico alterado y estos son los que presentan mayor mortalidad. Pero la sorpresa vino en los estadios intermedios en los que vimos, ¿no? En los que se vio que individuos con un índice de masa corporal normal, pero con alteraciones metabólicas, tenían una mortalidad superior que individuos obesos, pero con un metabolismo sano, ¿no? Luego, el estado de salud reside en cómo se encuentra nuestro metabolismo y cómo éste evoluciona a lo largo del tiempo. Pero cuando hablamos de metabolismo nos encontramos con una barrera que hasta hace poco ha sido bastante infranqueable. Os presento el mapa del metabolismo, y esto es solo a vista de satélite, digamos. Si nos fijamos en cada uno de estos puntos que veis aquí, nos encontramos con cosas como esta. Luego, parece ser que estudiar, ¿no? El estado metabólico puede ser toda una aventura. De hecho, si nos vamos a las últimas versiones de la base de datos donde se recogen todas las moléculas que circulan por nuestro cuerpo, nos encontramos con más de 16.000 que son de origen endógeno, más de 1.500 que pueden provenir de fármacos, pero es que hay más de 22.000 que provienen de la comida. Es decir, esa frase de somos lo que comemos, pues se refleja también en nuestro metabolismo. Sin embargo, actualmente disponemos de herramientas, de tecnologías muy avanzadas, como son las técnicas ómicas, la metabolómica. Esta metabolómica no nos permite analizar todo el metabolismo, pero sí elementos clave. Con una cantidad de muestra relativamente pequeña, de unos 100 microlitros, entre 100 y 500 microlitros, podemos llegar a analizar desde decenas hasta cientos y en algunos casos miles de diferentes moléculas que circulan por nuestro cuerpo. Y de esta manera determinar o tener una idea de los procesos clave de nuestro metabolismo y así ver cómo nos encontramos a nivel metabólico. Y a partir de aquí, pues se nos ocurre embarcarnos en esta aventura que es el Preventomics, que lleva por título Empoderando al consumidor para prevenir las enfermedades relacionadas con la dieta a través de las ciencias ómicas. Se trata de un proyecto europeo financiado por la Comunidad Europea, en la que participamos 10 instituciones de investigación, 5 pequeñas y medianas empresas, una gran compañía, un cuerpo de estandarización, que es UNE, el español, una asociación de consumidores, que es la OCU, y una asociación de pacientes, que es OAFI. ¿Y en qué se basa Preventomics? Bueno, nosotros ya hemos dicho, ¿no?, que la salud la determina el estado de nuestro metabolismo. Sin embargo, a lo largo de la vida sabemos que los factores externos, como pueden ser el uso de medicamentos, factores ambientales como la polución, pero sobre todo la dieta, el ejercicio físico, todo eso determina el estado de nuestro metabolismo, pero a su vez nos provoca una serie de estreses. Aquí le hemos llamado, y están clasificados en 4, unos científicos holandeses que definieron 4 estreses fundamentales que pueden alterar nuestro metabolismo. Estos son el estrés oxidativo, el estrés metabólico, el psicológico y el inflamatorio. Cuando estos estreses, ¿no?, nuestro cuerpo está acostumbrado y puede responder bien
a esta tipología de estreses, pero cuando se prolongan en la vida y se cronifican, lo que hacen es desregular todo el metabolismo y entonces inducen la aparición de enfermedades. Nosotros lo que hacemos en Preventomics es determinar cuál es el efecto de estos estreses en nuestro metabolismo. Ya lo veremos un poco más adelante. Y de esta manera, si conocemos cómo está este metabolismo, podemos dar recomendaciones nutricionales adaptadas para revertir los efectos perjudiciales de estos procesos. Pero hay otro factor, además de todo lo que es el metabolismo, ¿no?, y de todo lo que es el análisis molecular, ¿no?, de cómo está nuestra fisiología, está todo el aspecto psicológico de la nutrición. Esta es otra capa que añadimos en el proyecto. Se ha visto, hay diferentes estudios que, de hecho, ponen de manifiesto que existe un amplio consenso, más del 91% de las personas que creen que la salud, ¿no?, el bienestar emocional y sentirse bien es más que importante, ¿no? Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. En este sentido, cuando preguntas sobre la nutrición personalizada, se ve como algo a largo plazo, ¿no? Y en los próximos 10 años, dicen, los consumidores estarán más interesados en aplicaciones, en sitios web, en distribución de comida a domicilio, por ejemplo, que puedan ofrecer productos adaptados a la persona. Y por último, en una encuesta que se hizo desde el proyecto, ¿no?, por la OCU, que es esta que veis aquí abajo, se preguntó cuál era la opinión, ¿no?, del consumidor sobre la nutrición personalizada, qué aspectos veían más interesantes sobre esta nutrición personalizada. Se preguntó sobre test genéticos, que también incluye todo lo que comentábamos del metabolismo. Preguntamos sobre cómo iría el asesoramiento en supermercados, las herramientas de salud digital, el asesoramiento psicológico o la reeducación de los hábitos alimentarios. ¿Cuáles de estas cosas se consideraban más importantes, ¿no?, en nutrición personalizada? Y como veis, pues entre lo que sería la reeducación de los hábitos dietéticos y los factores psicológicos se suma más del 65%. Es decir, que el factor psicológico, el factor comportamental, es muy importante cuando hablamos de nutrición personalizada. Por lo tanto, vamos a hablar de estos dos ejes. Por un lado, cómo analizamos el metabolismo y, por otro lado, cómo intentamos promover el cambio comportamental mediante estas herramientas de nutrición personalizada. ¿Cómo trabaja Preventomics? Para estudiar el metabolismo, lo que hacemos es centrarnos en aquellos estreses de los que habíamos hablado anteriormente y analizamos el metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares, el de los lípidos, que serían el metabolismo de grasas, el de nitrógeno, metabolismo de proteínas, y luego el estrés oxidativo, las alteraciones que pueda haber en la microbiota y aspectos relacionados con la inflamación, ¿no? Inflamación sistémica, inflamación a nivel metabólico. Si nosotros podemos estudiar estos factores y ver cómo de alterados están, podremos dar recomendaciones personalizadas para revertir alteraciones. A partir de ahí, estos datos los integramos con otros, desde el genotipo, lo que es el análisis genético, el estado nutricional, el estado de salud, la actividad física y el estado comportamental. Se hace una serie de test a las personas para ver cuál es su comportamiento frente a la comida y frente a la vida en general, ¿no? Todo esto se integra en un sistema al cual pueden tener acceso diferentes aplicaciones móviles, websites, etcétera, donde recogen los consejos personalizados y ofrecen al consumidor esas recomendaciones dietéticas en diferentes formas. Ahora veremos cómo. Y a partir de aquí lo que hemos diseñado es una serie de estudios de intervención en los que tratamos de ver los efectos que pueda tener de manera beneficiosa sobre el metabolismo esta aproximación de nutrición personalizada. ¿Qué nos encontramos en estos estudios de intervención? Con voluntarios. En primer lugar, el voluntario tiene que entrar, ¿no?, en el sistema Preventomics. A partir de aquí se le concierta una visita con nutricionistas y con enfermeras en la que se le pregunta sobre su estado nutricional y además se recogen muestras para analizar el estado de su metabolismo.
A partir de aquí ya tenemos toda la información necesaria para dar el consejo nutricional, al cual se accede mediante diferentes plataformas. Ahora veremos los casos uno por uno. Y una vez obtenido este consejo nutricional, sobre este consejo se añaden herramientas de cambio comportamental para que el usuario, el consumidor, pueda hacer estos cambios en su dieta, en sus hábitos diarios, con más facilidad. Finalmente, se le entregará pues, un informe final de cómo ha ido toda la intervención. ¿Cómo aplicamos Preventomics? ¿Cómo aplicamos esta idea? Pues lo hacemos en diferentes estudios clínicos. En primer lugar, en Dinamarca, mediante la empresa Simple Fish, que reparte comida a domicilio. Lo que hace es personalizar esta comida, estos menús que elabora en base a las recomendaciones de Preventomics. Luego tenemos otro estudio bicéntrico entre la Universidad de Southampton y la Universidad de Polonia, de Cracovia, en el cual nutricionistas profesionales utilizan una herramienta informática que les permite tener acceso a la información de Preventomics y pueden elaborar los planes nutricionales en base a la información que obtienen sobre el estado metabólico de la persona. Y finalmente, nosotros, junto al supermercado Saldi, hemos realizado un estudio clínico en Reus, en el cual se accede al sistema a través de la compra online. El usuario tiene el soporte de Preventomics para elaborar la lista de la compra. Puede ver cuáles alimentos son los más adecuados y cuáles son los más inadecuados para su estado metabólico. ¿Cómo hemos diseñado este estudio en Reus? Para que tengáis una idea. Han participado, en principio, unos 225 personas, 225 voluntarios, de los cuales han continuado o iniciaron el estudio 180, luego han ido dejando el estudio algunos de ellos, eso acostumbra pasar, y los hemos dividido en 3 grupos. En primer lugar está el grupo control. El grupo control lo que tiene es exactamente las mismas herramientas, accede a la misma página web para elaborar la lista de la compra, pero los consejos que se les da son consejos generales, basados en la dieta mediterránea, no se personaliza. Así, de esta manera, tenemos en cuenta este efecto placebo, ¿no? Cualquiera, cuando se incluye, no sé si habéis participado alguna vez en un estudio como voluntarios, pero cualquiera que se incluya en un estudio de intervención nutricional tiende a cambiar sus hábitos. Luego, esto hay que tenerlo en cuenta para ver si realmente las intervenciones reales han tenido un efecto o no. En segundo lugar, tenemos el grupo de nutrición personalizada, en el cual se les da consejos nutricionales basados en su estado metabólico. Ellos pueden elaborar la lista de la compra en base a su estado metabólico. Y un tercer grupo que tiene lo mismo, tiene los consejos en base a su estado metabólico, pero además se les van enviando mensajes para el cambio comportamental. Son mensajes como pequeñas misiones que deben ir cumpliendo, que de alguna manera les facilita este cambio, les facilita el cambio de la dieta porque los extrae un poco de sus costumbres habituales, ¿no? Son cosas muy simples en algunos casos, como por ejemplo, pues esta noche a la hora de cenar, cambiad el sitio en el que estáis acostumbrados a comer. Son cosas muy pequeñas, pero que de alguna manera empiezan a romper, ¿no?, los vínculos que tenemos con los malos hábitos o con los hábitos habituales, y eso permite de alguna manera aceptar mejor lo que son los cambios dietéticos, ¿sí? Luego tenemos estos 3 grupos y hemos visto, empezamos en mitad, bueno, justo a principios de la pandemia, hemos continuado durante la pandemia, ha sido dificilísimo, porque bueno, habéis visto que lo que es el usuario pues solo tiene que loguearse en una página web, dar muestra e ir siguiendo los consejos a través de la web. Sin embargo, detrás están todas las analíticas, las genéticas, las metabólicas, etcétera, etcétera, y nos ha afectado todo. La pandemia, nos ha afectado el Brexit, la crisis de suministros, ha sido toda una aventura llevar a cabo el estudio, pero al final ha acabado en buenos resultados por el momento. Lo que hemos visto, en primer lugar, que todos los grupos, incluido el control, incrementan la adherencia a la dieta mediterránea, es decir, adoptan hábitos saludables, ¿sí?, ya sean con nutrición personalizada o sin. Pero sí que hemos visto 2 grupos que, además de incrementar estos hábitos, disminuyen de media el peso corporal y el índice de masa corporal. Y uno de ellos, además, disminuye el perímetro de la cintura, es decir,
no iba dirigido, no era un estudio dirigido a la obesidad, sino al público en general, pero hemos visto que las herramientas de nutrición personalizada realmente están teniendo un efecto sobre el peso corporal, lo que quiere decir que ya hay, ¿no?, alguna cosa que está funcionando ahí más allá de los consejos que recibe el grupo control. Nosotros continuamos con el análisis de resultados, ahora estamos en plenos análisis estadísticos de los diferentes parámetros bioquímicos para evaluar los efectos a nivel metabólico y ver si realmente estos programas de nutrición personalizada tienen un efecto a nivel de salud. Así que finalmente nos encontramos ante un sistema, el que hemos elaborado de Preventomics, que puede ser aplicado en muchos campos diferentes, desde la medicina, pasando por biosensores, biotecnología, investigación biomédica e incluso laboratorios de análisis. Hace uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es vital para comunicarse con el consumidor estas nuevas tecnologías. La industria, tenemos desde compañías de alimentación que pueden personalizar sus productos a los mismos supermercados que pueden utilizar esta aproximación para dar, ¿no?, unas recomendaciones mucho más adecuadas al estado del individuo, incluso catering. Son los 3 casos de uso que hemos propuesto en este proyecto y que estamos estudiando. La psicología, como ya os he comentado, tiene un aspecto fundamental en los cambios de hábitos, sobre todo cuando hablamos de personalización. Y finalmente, pues tenemos todo el ámbito de nutrición. Por supuesto, es una herramienta que a los nutricionistas les ha resultado muy cómoda, muy útil en el momento de diseñar las dietas. Y finalmente, en deporte, es fácilmente aplicable a todo lo que es rendimiento deportivo, ¿no?, y prevención de lesiones, modificando un poco este corazón del proyecto. Y hasta aquí, pues, lo que es Preventomics. Gracias. Un aplauso al doctor Delbas. Fantástica presentación. Doctor Delbas, si quiere se sienta, porque yo tengo unas preguntitas. ¿Hay alguna pregunta por parte del público en lo que han oído? Yo entiendo que puede sorprender. En la radio hemos hablado varias veces, como AFI es partner de Preventomics, y una de las primeras preguntas que hice a una de las personas de Eurocat, que por cierto Eurocat es uno de los centros tecnológicos más importantes de Europa, y lo tenemos en Reus, lo tenemos en Tarragona, así vamos a estar todos igual, en Tarragona. Pregunté, bueno, ¿y Eurecat de qué parte se encarga del Preventomics? Y me dijeron, mira, del Omics, porque esto son las ciencias ómicas, ¿no? Esto daría para otro capítulo, para otro programa y para otra ponencia. Pero la pregunta es, doctora Gutiérrez Biotza, ¿qué ha llevado a Eurecat, centro tecnológico de altísimo nivel, como digo, a involucrarse en un proyecto como este? ¿Tienes micro? Tengo una voz así como fuerte, a ver si me escucha, la audiencia. ¿Se le escucha bien a la doctora? Un poquito bajo, ¿no? Pues le vamos a dar un micrófono de mano y lo vamos a solventar inmediatamente. Claro. Mi padre dice que grito mucho. Pues su padre tiene un oído fantástico. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Perfecto, es decir, muchas gracias. Repito, ¿qué ha hecho involucrarse Eurecat, gran centro de tecnología, en un proyecto con Preventomics, doctora? Pues la verdad nos un poco lanzamos a coordinar un proyecto de nutrición personalizada porque es uno de los ámbitos clave, ¿no?, en la unidad de biotecnología. Es una de las tendencias, ¿no?, el pasar en su momento de la solución, ¿no?, aplicable a todo el mundo a una cosa que fuese más personalizada. Pero aparte encajaba muy bien dentro de la temática de la unidad de nutrición y salud, combinaba muy bien con, ¿no?, el otro área de ciencias ómicas, del uso, ¿no?, de conocer un poquito mejor qué ocurre, ¿no?, internamente, qué nos ocurre, cómo afectan a nuestro organismo, pues lo que comemos, las rutas metabólicas, y luego tenía un componente digital muy importante, con lo cual unía diferentes áreas de investigación de la casa y un poco como misión de centro tecnológico también de generar conocimiento y transferirlo a la sociedad, intentar impacto social, impacto económico, con lo cual era un poco... Y imagino también, José María Delbas, que hay un componente de reto.
Hombre, sí. Porque antes cuando ha aparecido el network del metabolismo, las conexiones del metabolismo y de lo que estamos hablando en el fondo, es de una alimentación personalizada de persona a persona, esto es un reto impresionante. Sí, sí, efectivamente, cuando nos pusimos a pensar en ello, ¿no? Cuando se iba gestando la idea, hostia, pues pensábamos, oye, Esto es guapo. esto es muy, es un reto apasionante, ¿no? Sí. Y nos lanzamos a ello. Luego hay que ver si realmente pues, podemos llevar a buen puerto, ¿no? Los resultados. No sé si hago un spoiler, pero me han dicho que para verano ya lo tendremos casi terminado. De hecho, el proyecto acaba en un par de meses, en abril. Oh, perfecto. Estamos ya en esa fase de acabar todos los estudios. De los 4 tenemos 3 acabados, uno ahí, a punto. Sí. Y en fase de, un poco conectando con esta ponencia del principio, de análisis de datos, en esta fase de valorizar los resultados y un poco transferirlos, valorizarlos, ¿no? Como Preventomics, como comentaba mi compañero Josep, realmente se puede llegar a la práctica. Claro, porque ahora faltará, desde que se acabe, a llevarlo a la práctica, va a haber un proceso. Evidentemente. Y ese proceso, vamos a ver cuánto tiempo se alarga. Señor Vaquero, tiene usted el micrófono. Adelante. Bueno, enhorabuena en primer lugar y desde luego me parece que es una iniciativa que va a ser muy enriquecedora. ¿No me oyes? No demasiado Con la mascarilla lo oímos un poquito bajo. Bueno, digo que enhorabuena en primer lugar. Me parece que es una iniciativa que va a dar luz en un sentido muy interesante en cuanto a la nutrición. Yo lo que sí que he entendido, ¿no?, es que depende también las necesidades nutricionales de cada cual según su propio metabolismo y además depende según el entorno y en la situación en la que se encuentre. Entonces, mi pregunta es, ¿y hasta qué punto el plan nutricional que le va a dar Preventomics es dinámico? Porque he creído reconocer que los pacientes al principio, ¿no?, daban unas muestras, de ahí me imagino se sacarían unos parámetros, pero su situación y su entorno puede ir variando, ¿no? Entonces, ¿esta herramienta hasta qué punto se va a poder dinamizar, ¿no?, adaptar? Claro, eso pensando en un futuro, por ahora lo que podemos ir haciendo es evaluar el estado metabólico cada cierto tiempo para poder ir modificando los consejos nutricionales. Pero pensando más allá y en todas las tecnologías que se están desarrollando actualmente en el campo de la biosensórica, por ejemplo, poder conectar un sistema de este tipo con cierto tipo de biosensores que nos pueden ir dando información en tiempo real de cómo está, ¿no?, diferentes aspectos de nuestro metabolismo, pues puede ser una manera de dinamizarlo, ¿no?, y de realmente poder adaptar al ambiente, ¿no?, y a los cambios que este pueda tener. Doctor Vergés. Sí, bueno, lo primero felicitaros por la presentación, Gracias. doctor Josep María de Lobás y doctora Biocha Gutiérrez, ¿no? Ya sabéis que para nosotros es un gran honor participar con vosotros, y bueno, y yo aquí como paciente, ¿no? O sea, lo que en fin, me gusta es por varias cosas muestra el proyecto, ¿no? Lo primero, porque el proyecto per se es interesante, ¿no? Porque al final todo esto lo que conseguiremos es... perdón, me voy a quitarla. Lo que conseguiremos es probablemente prevenir muchas enfermedades, ¿no? Que algunas afectan al tema nuestro, que es la artrosis y la osteoporosis, ¿no?, que son la obesidad, la diabetes, esto que lleva síndrome metabólico, ¿no?, o sea, hipertensión, que ayer estuvimos dando una mesa precisamente del tema de la patología, la patología cardiovascular. Por lo tanto, a mí me parece esto apasionante, ¿no?, porque esto puede cambiar muchísimo, ¿no? La prevención, se sabe, cuando hay una buena prevención se ahorra mucho en enfermedades y se ahorra mucho en medicamentos. Esto me parece apasionante, ¿no? Como siempre, cuando empiezas un proyecto, pues respondes unas preguntas y aparecen otras. Esta es la vida y lo que hemos de mirar es el segundo Preventomics, o sea, que tenemos que luchar por el segundo, ¿no? O sea, que, ¿no? Pues es así, ¿no? Esto una. Dos, pero esto es genial. Pero después también, yo lo que doy mucho valor es que hayamos participado los pacientes, ¿no? Y de hecho, yo creo que hay pocos proyectos en los que los pacientes estemos implicados desde el principio y que vayamos explicando a los pacientes todo el proceso de investigación. Esto me parece a mí, o sea, esto, como diríamos, es un aquelarre. Un aquelarre, porque claro, tenemos muchos pacientes, y lo sabéis, ¿no?, que algunos que han participado, que colaboran, que además que están esperando, ¿no?, que escuchan por la radio, ¿no? Claro, van viendo todo el proceso, ¿no? Claro, normalmente siempre al paciente le llega al final, ¿no? Oye, pues mira, hay esto y se ha acabado, ¿no? Y aquí lo tienes, ¿no? No, esto no, esto lo vas explicando, ¿no? Entonces esto a mí me parece de verdad. O sea, yo felicitaros, estamos encantados de participar
Y, bueno, y hemos aprendido mucho, todo mi equipo, y bueno, y ojalá que podamos hacer muchos, ¿no? Pero, o sea, esto que estamos explicando hoy no es frecuente. Lo digo porque aquí, ayer, por ejemplo, teníamos la mitad del público médicos, la mitad del público pacientes. Tampoco es frecuente, pero esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y con los pacientes, pues igual. Por lo tanto, un proceso de investigación desde el principio, y en esto me parece que es una gran iniciativa del 2020 de Bruselas, el que en los proyectos hayan los pacientes desde entrada. Porque muchas veces pasa que la información no solamente no llega a los pacientes, que muchas veces no llega ni a los sanitarios. Uno de los problemas que hemos tenido siempre en medicina es que los propios médicos a veces no nos llegan, la información no llega o llega sesgada, ¿no? Pues imaginaos a los pacientes, ¿no? Por lo tanto, en este contexto me parece genial. O sea que, bueno, felicitaros y gracias por venir y estar aquí con nosotros, nada más. Gracias a vosotros. Recuerdo, doctor Vergés, en el primer congreso de pacientes, ahora hará 6 años, llevamos ya 5 y este año haremos el 6º si Dios quiere, y ya se habló, una mesa redonda donde el paciente tenía que estar en el centro y en el principio de cualquier investigación de fármacos, de temas relacionados con su salud. Y eso tiene que ser así, doctora, ¿no? Sí, sí. Porque el objetivo final es la persona, es el paciente. Sí, si me permite, primero agradecidos 100% a vuestra colaboración, vuestra activa participación. Y creo que sí, al final proyectos que quieren dar respuesta a grandes retos, ¿no? Un poco de la sociedad, necesitan tener al paciente, al usuario, Claro. y luego también un poco colaboración público-privada. Sí, Al final tienen que ser soluciones que lleguen, ¿no? que tengan su impacto, con lo cual es realmente transferir el conocimiento en valor, transformar el conocimiento en valor. Sí. Porque, sí, ahora que salió el tema, no sé si queréis comentar algo de la dieta mediterránea, ¿no? Que también es un tema que mucha gente se cree que hace dieta mediterránea. Y no lo hace. Y esto ya lo presentaréis, esto será otro día, ¿no? Pero cuidado, yo me gustaría que los políticos españoles hablaran de la dieta mediterránea, por favor. Tenemos la mejor dieta del mundo, saludable. Y la dieta mediterránea no se utiliza, no se hace, se está perdiendo la dieta mediterránea, o sea, están influenciándose por dietas extranjeras, con todos mis respetos, y la dieta mediterránea es la dieta más saludable del mundo. Y podemos hablar del aceite virgen de oliva, que eso está publicado en el New England, que reduce un 30% el ictus, dijéramos, de los frutos secos, concretamente dijéramos de las creo que son no las avellanas, no, las nueces, ¿no? Que reducen, o sea, y la dieta mediterránea tenemos que reivindicarla y decirla. Y los políticos tenían que hablar cada día de la dieta mediterránea y practicarla. ¿Estáis de acuerdo o no? Totalmente. Además, es una de las dietas o de los patrones dietéticos que más evidencia científica tienen de los beneficios que tienen en muchos aspectos diferentes, ¿no? Nosotros la hemos tomado en este proyecto como la dieta de referencia, ¿no? A partir de la cual tratamos de adaptarlo los consejos nutricionales precisamente por eso, ¿no? Bueno, recuerden que hablamos de una dieta personalizada, de una dieta de persona a persona. Entonces, como estamos en el COE, lógicamente, pues yo les he de preguntar cómo llevamos Preventomics al ámbito del deporte, que también cada deportista es un mundo, pero además se añade que no es lo mismo un nadador, como ahora teníamos una nadadora, que un atleta, o un fondista, un jugador de baloncesto, uno de fútbol. No es lo mismo el portero que el extremo. Es decir, Está claro. ¿cómo se va a llevar al mundo del deporte, doctora, Preventomics? Realmente cuando diseñamos el proyecto sí que buscamos una solución que fuera un poco transversal, ¿no? Sí. Y como ha comentado mi compañero, los target poblacional, ¿no? En este caso la población general, ¿no? y personas con obesidad. De cara a poder adaptarlo al deporte, lo que habría que ajustar es precisamente este sistema de recomendación que tiene, que funciona detrás, que tiene todos esos biomarcadores, adaptarlo a las condiciones específicas que se pueda requerir para un tipo, pues eso, para un tipo de deportista, para un tipo de deporte, para un tipo de, quizá, de patología que puedan sufrir más un deportista que el otro. Habría que adaptar y modificar un poquito ese sistema de recomendación que funciona detrás de Preventomics, con el fin de realmente poder dar esas recomendaciones ajustadas a su fenotipo. Sí, bueno, de hecho, Sí. estas tecnologías ómicas es la ventaja que nos dan, ¿no? Mientras existan biomarcadores o moléculas que podamos analizar, podemos adaptar este sistema a cualquier situación, ¿no? Es la ventaja que tiene, es la modularidad, ¿no?
Luego sí que podemos, y conociendo, ¿no?, moléculas del organismo que pueden ir cambiando en diferentes situaciones y para diferentes deportistas, ir analizando cuál es su estado y cuál es su evolución, ¿no?, y su desempeño. Incluso el gasto energético que tiene ese deportista cuando se está acercando al día de la competición, en el día de la competición, la recuperación después del entreno, todo eso se puede, monitorizar bien. Bueno, cuanto más avanza el conocimiento sobre el deporte y el metabolismo, sobre la relación que existe, teniendo estas tecnologías, podemos recurrir a ellas para analizar lo que queramos. Es espectacular, realmente. Es un espectáculo. Sí, da mucha flexibilidad. Y yo mi sueño es que me llamen a la puerta de casa y me traigan la comida. Pero la comida que yo debería de comer, ¿no? La comida de Preventomics, de desayuno, comida y cena, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo he visto ahí el nombre de un supermercado, ha aparecido. Sí. ¿Esta es la línea? Es decir, que podamos ir a un lineal y podamos coger unos determinados productos que luego nos lo traigan incluso a domicilio, o van a aparecer, como están apareciendo en el Instagram, en Facebook, que ahora están apareciendo, no sé por qué, pero curiosamente muchas casas que te traen ya platos precocinados a tu casa. ¿Esta sería la mejor implementación cara al público en general para hacer bien el Preventomics? Es decir, Preventomics llama a su casa, recordando aquel viejo anuncio de otra firma. Bueno, es así, y así lo hemos concebido de alguna manera. Este estudio que estamos haciendo con Aldi, en este estudio Aldi lo que hace es poner su catálogo para que el usuario pueda elaborar la lista de la compra basado en los productos del catálogo, ¿no? A partir de ahí pues se asemeja totalmente a lo que sería una compra online, ¿no? Claro. Vas al catálogo, buscas, ves lo que más te conviene, ves otros productos, ¿no? El usuario lo que hace es elegir los productos y luego en la lista de la compra se le dice si es recomendado o no recomendado para su perfil metabólico, y ahí tiene la elección de poder mantenerlo o quitarlo. Y el siguiente paso podría ser eso, que ya te trajeran el plato precocinado. Pero yo creo que alguna de estas empresas que ahora están haciendo, que necesitan, podrían ser unos partners fantásticos. No sé si doy ideas, pero... Sí, de hecho en cierto modo, por ejemplo, una de las empresas de estos modelos de negocio que era el de comida personalizada a domicilio, sí que hacían, en cierto modo, una primera capa de personalización. Quizá pedían, si eras una persona, pues quizá el lactante, grandes grupos, y lo que hemos hecho en el proyecto es ir un poco más allá y realmente analizar, ¿no? Afinar y bajar. Sí que entiendo que esto tiene que ir un poco de la mano con la tecnología en cuanto a ómicas, ¿no? En cuanto a biomarcadores y la capacidad de que estos biomarcadores ahora mismo, que son algunos de ellos utilizados, que son de rutina clínica, ¿no? Práctica clínica, que cualquier análisis que nos puedan hacer ya se detectan, se complementen, ¿no? Con algunos otros que son más específicos del proyecto, ¿no? Que se avance en este sentido también. Eso llevará su tiempo, pero, insisto, el reto es... Llegará. El reto es... Hombre, las ciencias donde no lleguen las ciencias ómicas, entre otras cosas, son las que miden las aguas residuales, por ejemplo. Una aplicación, sí. Y saben si el COVID está creciendo, está bajando, o hay unos consumos de determinadas sustancias mayores o menores. También estamos en eso, en Eureka, analizando aguas residuales para detectar COVID. Por eso lo digo. ¿Hay alguna pregunta más por parte de alguno de ustedes hacia nuestros expertos en Preventomics? Pues si no, les damos las gracias, un fuerte aplauso y adelante Preventomics. Gracias, doctora, un placer. Nos vemos.